¿Qué tal, jóvenes? Una de las funciones importantes en la planta es la reproducción. Presenta dos variantes, la sexual, formadora de esporas, y la sexual, formadora de gametos. En su ciclo de vida la planta pasa por un proceso esporofítico, formadora de esporas, y gametofito, formadora de gametos. El proceso más importante en la reproducción sexual es la fecundación. Las plantas más primitivas presentan adaptaciones a un medio húmedo o un ambiente acuático, debido a que la fecundación se lleva a cabo en el agua. Por ejemplo, los musgos y los helechos que se encuentran en ambientes húmedos requieren del agua para llevar a cabo la fecundación. Los gametos masculinos van en busca del gameto femenino, de tal manera que se va a desarrollar la fecundación. En cambio, las plantas más evolucionadas, como las gimnospermas y las angiospermas, requieren de otros mecanismos para la unión de los gametos sexuales en su fecundación. Para ello requieren de polinizadores abióticos en el caso de las gimnospermas y bióticos en el caso de las angiospermas. Las plantas más evolucionadas, como las gimnospermas y angiospermas, presentan órganos o estructuras denominadas flores. Estas flores presentan 4 componentes importantes. Una rama que sostiene a este órgano, una rama que sostiene a la flor, ¿no? Una estructura que recepciona las estructuras que se van a encontrar sobre él, ¿no? Y las envolturas y los órganos sexuales. En otras palabras, tenemos 4 componentes: el pedicelo, el receptáculo, las envolturas florales y los órganos sexuales. El pedicelo tiene la función de sostener a la flor, ¿no? El receptáculo de recepcionar a otras estructuras, como las envolturas florales y los órganos reproductores. Las envolturas florales se presentan en 2 juegos. Las externas se denominan sépalos, que son de color verdoso y tienen la función de proteger a los órganos reproductores. El segundo juego de las envolturas son de aspecto membranáceo y colorino, que tienen la función de atraer a los polinizadores biológicos. La polinización es un proceso mediante el cual se traslada el grano de polen, que es el gameto masculino, hacia el gameto femenino. Puede ser abiótico o biótico, ¿no? Y eso lo vamos a explicar después en más detalle. Continuamos. El último componente son los órganos reproductores. Los órganos reproductores masculinos se denominan estambres. Estos son los estambres. Los estambres presentan un pedicelo, una ramita, ¿no? Este de aquí se denomina filamento, presenta una cabecita que se denomina antera y una estructura de unión del filamento y la antera que se llama conectivo. A ver, resumimos. Los órganos masculinos se llaman estambres. Presentan 3 partes: el filamento, el conectivo y la antera, ¿no? Los órganos femeninos se denominan pistilos, ¿no? O pistilo. Este pistilo presenta también 3 partes. Una parte ensanchada, donde se encuentra el gameto femenino, se denomina ovario. Una parte alargada, que se denomina estilo, y una parte recepcionadora, que se denomina estigma. El pistilo presenta 3 componentes o 3 partes: el ovario, el estilo y el estigma. El lugar donde se encuentran los gametos masculinos y femeninos son los siguientes. En el caso de los gametos masculinos, se encuentran en la antera.
esta cabecita presenta estructuras o un hueco o una cavidad, ¿no? Un sáculo donde se encuentran o donde se forman los granos de polen, que es el gameto masculino, ¿no? Estos gametos masculinos, justamente estos gametos masculinos se van a formar en la antera, ¿no? En el caso del órgano femenino, los gametos femeninos se van a formar en el ovario, en este lugar. En el ovario se forma entonces el gameto femenino. La unión de los gametos se puede dar de diversas formas, ¿no? Como les había mencionado, en las gimnospermas los polinizadores van a ser agentes abióticos, ¿no? El aire va a influir en el traslado del grano de polen hacia el gameto femenino, que es el óvulo, ¿no? En cambio, en las angiospermas, ¿no? En las plantas con flores, semillas y frutos, ¿no? Hay polinizadores biológicos, como los insectos. Aquí tenemos, por ejemplo, a una avispa, ¿no? Esta avispa, por ejemplo, va a polinizar a esta flor, ¿no? El estambre va a producir su grano de polen y van a ser trasladados hacia el óvulo, ¿no? Que se encuentra justamente en el pistilo. Y aquí justamente vamos a desarrollar una explicación de qué forma se lleva a cabo la fecundación, ¿no? Cuando los polinizadores, o sea, estos polinizadores van hacia una flor, ¿no? Trasladan el grano de polen hacia otra flor, ¿no? Por medio justamente de la atracción que tienen ellos hacia las flores, que es el néctar, ¿no? Ellos trasladan de forma casual, ¿no? Trasladan el grano de polen de una flor hacia otra flor, ¿no? Trasladan el grano de polen de una flor, como vemos aquí, lo van a trasladar hacia esta otra flor para que sea recepcionada por el pistilo de la otra flor. Cuando estos granos de polen son recepcionados por el pistilo, ¿no? Este pistilo va a recepcionar el grano de polen en un lugar denominado estigma. Por eso tiene ese nombre, ¿no? El estigma recepciona al grano de polen. Este estigma, que le había mencionado, ¿no? Recepciona el grano de polen que presenta 3 núcleos. El núcleo que observan acá en la parte de arriba, que tiene el color rojito, se denomina núcleo vegetativo o núcleo del tubo polínico, ¿no? Este núcleo se va a encargar de llevar a cabo la formación de un tubo al interior de este pistilo, ¿no? Va a ser trasladado desde el pistilo, desde el estigma, recorre el estilo y llega hacia el ovario, ¿no? Trasladándose al interior del óvulo, ¿no? Justamente este lugar es el óvulo, ¿no? Entonces, el tubo polínico o el núcleo polínico se encarga justamente de formar el tubo polínico. El tubo polínico va a trasladar los 2 núcleos restantes, ¿no? Estos 2 núcleos se denominan núcleos espermáticos y son aquellos que van a llevar a cabo la fecundación. En las angiospermas hay una fecundación doble. En las gimnospermas solamente hay una sola fecundación, y se denomina fecundación simple. Este es el caso de las angiospermas, por eso estamos observando aquí 2 núcleos espermáticos. Los núcleos espermáticos van a ser trasladados a lo largo del tubo polínico y van a llegar justamente hacia el óvulo. Pero el óvulo presenta 8 células. Las células que se encuentran en la parte superior se denominan antípodas. Estas degeneran y tienen la función de formar el endospermo, ¿no? Perdón, van a formar las otras capas, ¿no? Pero van a degenerar, ¿no? Forman otras capas, otras estructuras. Pero estas células que se encuentran en la parte superior van a degenerar. ¿Qué significa degenerar, profesor? Significa van a morir, ¿no? Van a degradarse estas células. Van a tener otras funciones en el desarrollo
de las estructuras posteriores, ¿no? En la parte inferior observamos aquí a dos células, ¿no? A dos células. Estas son las sinérgidas. Estas dos células que se encuentran aquí se llaman sinérgidas. Estas sinérgidas tienen la función de atraer el tubo polínico, de encaminar y atraer el tubo polínico hacia este lugar para que pueda trasladarse los núcleos espermáticos en la fecundación, ¿no? Entonces, estos de aquí son las sinergias, tienen la función de atraer el tubo polínico hacia este lugar. Y esta célula de aquí es la oósfera. La oósfera es la célula que va a fecundarse con un núcleo espermático. Cuando un núcleo espermático se une o fecunda a la oósfera, se desarrolla el embrión. Se fusionan estas células y se forma el embrión. El otro núcleo espermático va a fecundar a estas células, a estos núcleos polares, ¿no? Son dos núcleos polares. Esta célula, este núcleo espermático, el segundo núcleo espermático, se une con los núcleos polares, ¿no? Y va a formar el endospermo en una segunda fecundación. En conclusión, cuando el grano de polen llega al pistilo, es recepcionado por el estigma. El estigma va a permitir trasladar el tubo polínico por medio también de ayuda de las sinérgidas que encaminan al tubo polínico hacia este lugar. Los núcleos espermáticos van a fecundar a esta célula de aquí, llamada la oósfera, y se desarrolla ahí la primera fecundación, conformando al embrión. El segundo núcleo espermático se une con los núcleos polares y se forma el endospermo en la segunda fecundación. Las antípodas, las tres antípodas que se encuentran en la parte superior, van a degenerar o morir. Finalmente, el embrión que está aquí, este embrión, ¿no? Se va a formar por medio de la primera fecundación, ¿no? El endospermo se va a formar por medio de la segunda fecundación, ¿no? Y va a haber una capa de envoltura, ¿no? Que va a envolver al embrión y el endospermo, ¿no? Esta capa se llama epispermo. Estos tres componentes, embrión, endospermo y epispermo, se denominan semillas. Las plantas que presentan semillas, como las angiospermas y las gimnospermas, presentan estas estructuras de adaptación que ha permitido desarrollarse en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Las plantas que presentan semillas se denominan espermatofitas. Si les preguntan quiénes son las espermatofitas, gimnospermas y angiospermas. Pero las plantas denominadas angiospermas presentan una estructura denominada fruto. Solamente las angiospermas presentan fruto. Y profesor, ¿qué es el fruto? El fruto es cuando el óvulo, este óvulo que ha sido fecundado, ¿no? Va a estar envuelto por capas que conforman al ovario, ¿no? Esta parte de acá, que es el ovario, va a formar parte de la estructura llamado fruto. Las envolturas del ovario, ¿no? Van a permitir formar capas externas posterior a la formación de las semillas. Estas estructuras externas que se forman por medio del ovario se denominan endocarpio, mesocarpio y epicarpio, ¿no? Entonces el ovario fecundado en las angiospermas va a formar una estructura denominada fruto, ¿no? Ese es más o menos el proceso mediante el cual se lleva a cabo la fecundación en las plantas superiores como las angiospermas y las gimnospermas. Entonces no te olvides, en las angiospermas se lleva a cabo doble fecundación. Un núcleo espermático fecunda a la oósfera y el otro núcleo espermático fecunda a los núcleos polares. Recordemos que, mira aquí,
Un núcleo espermático más un núcleo espermático serían 2, ¿cierto? Un núcleo espermático más 2 núcleos serían 3. Es decir, el embrión tiene 2N y el endosperma tiene 3N. Profesor, no hablo del endospermo. ¿Qué función cumple el endospermo? En la semilla, el endospermo se va a encargar de ser el reservorio de energía para que este embrión, en el proceso de la germinación, o sea, la formación de la plántula, pueda tener ese letargo, ¿no? Ese estadio, ¿no? de encontrar la mejor circunstancia, el mejor ambiente para poder germinar, ¿no? La semilla de repente no puede, en su momento no puede encontrar agua, ¿no? Entonces cuando encuentra agua, cuando encuentra las condiciones favorables, esta semilla va a germinar. Pero si todavía no están las condiciones ideales, el endospermo va a permitir nutrir a este embrión en ese estadio de letargo o de tiempo mediante el cual tiene que esperar para que lleve a cabo la germinación. Eso es importante, ¿no? Ahora, los conceptos importantes que tenemos que conocer son semilla, fruto, pistilo, estambre y fecundación. Son términos biológicos que ustedes deben conocer y que tenemos que familiarizarnos para poder entender un poquito más sobre los conceptos de reproducción sexual y asexual. ¿Qué es la semilla, profesor? La semilla, ¿se recuerdan qué era? Es el embrioncito que es aquí, ¿no? Este embrión que se ha formado por la fecundación, este embrión más su sustancia nutritiva de reserva, ¿no? Embrión más sustancia nutritiva, eso conformaría a la semilla. Hay una capa de envoltura. ¿Cómo se llama esa capa de envoltura? Epispermo, ¿no? El epispermo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es el fruto? El fruto lo presentan ¿quiénes? Las angiospermas, ¿no? Las plantas llamadas angiospermas. Estas plantas denominadas angiospermas presentan capas externas fuera de la semilla, conformada por el ovario, ¿no? El ovario, este es el ovario, ¿no? Este ovario va a permitir formar capas externas. ¿Capas externas como cuáles? Como el endocarpio, como el mesocarpio y como el epicarpio, ¿no? Capas externas van a permitir formar esta estructura denominada fruto por medio del ovario. ¿Las gimnospermas presentan ovario? No presentan ovario. Recordemos que las gimnospermas son semillas desnudas. No presentan ovario, no presentan pistilo, nada de eso, ¿no? En cambio, las angiospermas sí presentan un ovario o estructuras encerradas. Gimno significa descubiertas, semillas descubiertas. Ustedes alguna vez han visto un cono, ¿no? De un pino, por ejemplo. Los conos tienen las semillitas, tienen unas hojas y las semillitas descubiertas, ¿no? Aquí están. En cambio, en las angiospermas, por ejemplo, una sandía, un melón, un zapallo, ¿no? Un melocotón, ¿no? Ellos tienen una semillita y tienen capas externas. Capas externas nutritivas que también van a tener una función importante, ¿no? Al igual que la polinización, que va a permitir la dispersión o la unión o fecundación de los gametos sexuales, en el fruto va a tener la función de la dispersión de las semillas en las angiospermas. Va a permitir diseminar las semillas a diferentes tipos de ambientes, ¿no? Eso es importante en la formación del fruto de las angiospermas. Entonces, ese es el fruto, ¿no? Pistilo. El pistilo va a formar una célula. Esta célula se llama macrospora. Esta macrospora va a formar justamente el óvulo, ¿no? El óvulo. Y en el masculino encontramos el estambre. Y en el estambre se forma la microspora, que formará los granos de polen, ¿no? Estas son las células que se encuentran justamente en estos órganos reproductores femeninos y masculinos. La fecundación. La fecundación, como les dije, ¿no? En las gimnospermas, como el pino, ¿no? Es una fecundación simple, o sea, solamente hay una fecundación. En cambio, en las angiospermas hay doble fecundación, ¿no? En las angiospermas hay doble fecundación. Por ejemplo, ahí tenemos al mango, a la palta, al eucalipto, todos ellos son angiospermas. Bueno, jóvenes, hemos culminado con la primera parte de este tema denominado
fecundación. Pasamos al siguiente.